La Negra Pop, con Elizabeth Bernassi. Basado en hechos reales. Paulo Cablan, el mojador de bombacha, nos cuenta los casos policiales más increíbles. Sin misterio, no hay historias. Esto es Basado en hechos reales. Paulo Cablan. Y hoy que están hablando de arrepentimiento, de gente que se arrepiente, este caso es uno de los que se arrepintió. Es muy difícil que un asesino se arrepienta. Este sí lo manifestó, lo dijo. Es más, le dieron algún beneficio con reducción de pena. Y fue uno de los casos más famosos, quizás el primero altamente mediático que tuvo la historia penal argentina. Fue en el verano del 55, 1955. Por entonces se hablaba en los bares de fútbol y que Perón se caía. De hecho, unos meses después, unos meses después fue la llamada Revolución Libertadora y lo sacaron a Juan Domingo Perón. Pero por ese entonces solo un título acaparó los diarios a la altura de lo que pasaba con el peronismo y de lo que pasaba con el fútbol. Fue la aparición de restos de una mujer primero en la estación de trenes de Hurlingham. Un cura iba caminando por la estación de un canasto. Miró el canasto. Pensó que eran facturas, dijo. Pensó que eran facturas y era un torso desnudo. No, boludo. El susto que se pegó ese pobre cura. Esto fue un 19 de febrero. Días después aparecieron más restos de una mujer en Villa Lugano. Después en el Riachuelo otros restos aparecieron flotándose en una canasta. Y la información al principio fue confusa. Eran restos de mujeres, decían. Un chacal suelto por las calles de Buenos Aires, se hablaba de un nuevo Jack, el Destripador, pero en las calles de Buenos Aires. Imagínense lo que fue, pero nada de eso había sucedido. En rigor, se hizo un trabajo pericial en la morgue judicial. Todavía lo que se hizo, esta causa todavía figura en la morgue, porque es uno de los hechos históricos. Reconstruyeron el cuerpo. Como un rompecabezas. Frankenstein. Sí, reconstruyeron un cuerpo. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en 1955. Perón estaba por caer. Estaba por caer Perón. Reconstruyen un cuerpo. Todavía el que pasa por la morgue judicial está en plástico, hecho como se reconstruyó ese cuerpo. Y no sabían quién era porque no había una denuncia de desaparición, de pedido paradero de nadie. Pero ahí se acuñó por primera vez en la Argentina la frase "los cuerpos hablan". Los cuerpos hablan. Empezaron a analizar, un perito que analizó, tenía una cicatriz cerca del cuello, entre el cuello y en el hombro. El médico forense dijo, esta es una herida de una cirugía que se hacía en ese momento cuando alguien sufría una fractura de clavícula. Hoy se cura de otra manera, en ese momento se operaba. Entonces empezaron a buscar a médicos o especialistas que hacían estas prácticas, que llevaban a cabo estas prácticas, y dieron que en los últimos meses, en el último año, habían hecho 10 operaciones más o menos. Fueron buscando mujer por mujer y las encontraron, salvo una, que se llamaba Alcira Metiger, tenía 27 años, era salteña, con su hermana hacía un año y pico que había llegado un poco más a Buenos Aires a trabajar como empleada doméstica. Fueron a verla a la hermana, Ana, y Ana contó que Alcira hacía rato que no la veía, hacía unos cuantos días que no la veía, pero que Alcira tenía varios novios. Opa, era licenciosa la de Alcira, si la señora tiene varios novios, ya puta. Sí, si no la viste, claro, ya está. Condena social, listo. Imagínate en esa época. Esto se seguía por capítulos día a día en todos los diarios. Fue el tema del año. Imagínense el último novio de Alcira. Lo detuvieron, lo torturaron, lo metieron preso en la cárcel. No era. Entonces empezaron a analizar y llegaron a una casa, a un edificio que todavía existe, Montes de Oca 280, en Constitución. Un edificio esos antiguos, muy lindo, elegantes, en donde había una especie de hotel. Petit hotel. Sí, que alquilaban habitaciones, especialmente a gente repetir Petit hotel con ese tono. Quería decir es lo que más le pegó. El Petit hotel es tan de... Eso y los cuerpos hablan es lo que más le pegó. Perdonada, acá hablan. No, por favor. Petit hotel. Petit hotel. Un estilo Petit hotel. Un estilo Petit hotel. Montes de Oca 280. Ahí habían pasado
sus primeros meses en Buenos Aires, Ana y Alcira. El dueño del lugar era un matrimonio los dueños eran un matrimonio de apellido Burgos, clase media alta, que tenían un piso muy lindo en ese edificio además. Y tenían un hijo solterón. De 30. ¿Solterón o solteruto? Solterón. Siempre hay que averiguar esas cosas. Sí, no, solterón. Que tenía muy buena educación. Para esa época tener estudios secundarios completos no era poco. Además estudiaba idiomas, Jorge Burgos, y manejaba muy bien el inglés. Pero era como era alguien bien. Que cuando llegaron a la casa casualmente no estaba. Ese verano toda la familia Burgos se había ido a Mar del Plata, la casa que tenía en Mar del Plata, y pasaban los 3 meses. Él se había quedado solo, pero unos días antes se había tomado el tren y se había ido a Mar del Plata. La gente de la División Homicidios de la Policía Federal salió en auto, en velocidad, llegaron a Mar del Plata y lo detuvieron a Burgos, quien rápidamente confesó. Hacía varios años desde que Alcira había llegado a Buenos Aires. Él estaba profundamente enamorada de Alcira, parece que era una chica muy bonita, pero no le daba pelota. Finalmente, cuando no tenés el perro llorón no le das bola. No. Era el dueño del hotel en donde ella paraba. Hasta que finalmente, el día de la tragedia, el día del asesinato, el día del horror, Alcira fue a su departamento y él le juró su amor eterno. Finalmente se animó. Pero mientras estaban ahí, él le revisa a ella un libro que tenía, y dentro del libro había una carta de un tal Pascual, quien describía con una caligrafía muy exquisita la noche de pasión y sexo. Ahora Alcira que viva, porque se dio cuenta sin saberlo y sin conocerlo que no tenía que estar con Burgos. Y estaba con Burgos. Claro. Él le recriminó la carta. ¿Quién es Pascual? Pascual es un hombre de verdad, le habría dicho él. A la mierda. Él dice que se puso muy nervioso y le gritó y le reclamó porque él estaba... ¿Primera vez que estaban juntos? Primera vez, no habían tenido sexo. A la mierda. Él estaba jurando el amor. Sabe, hay un instinto que te dice ahí no te metas. No tenían sexo ni eran pareja. Él le juraba el amor por primera vez y ella le llegó a gritarle infeliz, según contaría él. Siempre también para esas peleas conviene el impotente, eyaculador precoz, pito corto, puro huevo, flan casero. Perdón, me fui. Dice que según él, ella lo mordió, él le pegó, ella lo mordió, él la tomó del cuello y no se acuerda qué más pasó porque la vio muerta, con el cuerpo en la casa. No supo qué hacer, llevó el cuerpo a la bañadera y lo descuartizó y después... Ahora, si no sabes qué hacer, no haces eso. Cuando uno no sabe qué hacer, no agarra un cuerpo. Digo, no sabía qué hacer, agarró un cuerpo y lo destrocé en una bañadera. No sabes qué hacer, haces otras cosas. Si hubiese habido mini pimer en esa época, por ahí... Era más rápido. 2 cuchillos, un serrucho y 3 botellas de vino. Se encerró en el baño. Burgos finalmente fue condenado, dio algunas entrevistas, especialmente al diario Crítica, que lo transformó en un personaje muy famoso en ese momento, a este tal Burgos, que fue el primer descuartizador famoso que tuvo la Argentina. Hubo toda una polémica, hoy esa polémica no hubiese existido para nada, pero cuando salieron los detalles de El Infeliz, la carta de Pascual, había mucha gente que estaba a favor de Burgos. No. Estamos hablando de 1955. Porque ella le había dicho infeliz. Porque le dijo infeliz. Y aparte porque ella tenía sexo y decidía con quién estar. Sí, para esa época... Bueno, hoy en día los tipos los femicidas, los que matan a las minas, los matan muchos por eso. Utilizan el mismo argumento, pero en esa época se lo justificaba. Ahora también. Sordo, siempre solo. Sordo, usaba bastón porque le costaba caminar, reparaba muebles viejos y murió solo en ese departamento en donde mató a Alcira en el año 2002-2003. Ay, mírala. Las historias de Kaplan que te mojan la bombacha. La negra es pop.